unas sillas aquí que si se pudieran llenar sería bueno estas sillas. Amén. Gracias, Señor. Esta noche vamos a tomar o a retomar el tema de hace unas semanas atrás. Quiero dar la bienvenida a Jason, que está con nosotros esta noche. Amén. Gloria a Dios por su vida. Esta noche vamos a retomar el tema acerca de la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Cuántos están esperando al Señor? Amén. Yo quiero irme ya con el Señor, hermanos. Yo le digo, Señor, ven pronto, porque este mundo cada vez está peor. Amén. Este mundo cada vez está más difícil, pero yo sé que hay muchas almas todavía que se tienen que salvar. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y da tiempo para que los que no han llegado todavía a la fe cristiana puedan proceder a ser salvos. Amén. Amén. Es así, hermanos, como la palabra de Dios nos enseña. Cristo nos dio esa promesa maravillosa de un día regresar por su pueblo. Amén. Amén. Yo lo espero. Si esta noche viene, yo quiero irme con el Señor. Amén. Y yo quiero verlo a usted también allá con Cristo. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Vamos a estar tomando temas o retomando temas que ya hemos hablado sobre, por ejemplo, el milenio, la gran tribulación, el rapto, muchos temas que son, hermanos, de vital importancia para que usted pueda aprender o pueda, hermanos, estar alerta, porque, hermanos, cuando menos se acuerde, el Señor va a aparecer en el cielo y usted tiene que estar preparado. Amén. Amén. Tiene que estar listo. No, usted no tenga duda de su salvación. Diga, cuando usted le preguntan, ¿usted es salvo? Sí, soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Le voy a explicar por qué. Porque hay quienes dudan. Hay quienes dicen, no, ahí estoy haciendo la fuerza. No, no tienes que hacer nada para salvarte. Ya Cristo lo hizo todo. Amén. Si fuera por obras la salvación, entonces estaríamos perdidos. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. Amén. La salvación es un regalo que tienes que disfrutar y tienes que tener seguridad de que Dios no te lo va a quitar. Amén. Amén. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, ¿y usted quién te ha dicho que tú eres salvo? La Biblia me dice que yo soy salvo. Amén. Le dije a un muchacho ayer, si tú te mueres hoy, ¿dónde vas a aparecer? Y me dijo, eso solo Dios lo sabe, eso es mentira, le dije yo. La Biblia me dice dónde vas a aparecer. Y esto es la palabra de Dios. Amén. Si tú te mueres sin Cristo, vas a aparecer en el infierno, dice la palabra. Amén. Amén. Eso no solo Dios lo sabe, lo sabes tú y lo sé yo, porque la Biblia lo dice claro, hermanos. La Biblia no dice claro, gracias, porque se me cae. Presté el iPad del jueves. Y el iPad de hoy está aquí. Gracias, jefe. Entonces, iglesia, mi primer mensaje, cuando yo prediqué la primera vez, lo hice a los 13 años. Y fue acerca de la venida de Cristo Jesús. Eso fue hace poquito, no hace mucho. No vean ustedes como que soy tan viejo, no mucho. Hermanos, ese es un tema de vital importancia. Las iglesias tienen que predicarle a la gente. Obviamente no es fanatismo ni es meterle miedo, es una realidad. Óigame, si usted saca el arrebatamiento, si usted saca la segunda venida de Cristo, la iglesia pierde su sentido, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, Él dijo que se iba a ir, sí, pero no nos iba a dejar solos. Nos iba a dejar un consolador, pero que después iba a regresar por nosotros. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas lo profetizaron y dijeron que el Señor iba a venir a la tierra. Lo que pasa es que para ellos era muy complicado, porque ellos vieron la segunda venida de Cristo y la primera venida de Cristo como un mismo evento. Ellos no entendieron que primero iba a venir como un rey sufriente, montado, dice Miqueas, en el hijo de un pollino, o sea, en un burrito. Qué lindo ese burrito, ¿verdad? Yo quisiera ser el burrito. Bueno, soy ese burrito porque quien anda aquí en mi espalda es Cristo y yo solo soy el burrito muy vaquero. Pero ser burrito de Cristo es una bendición, hermano. Dicen una anécdota que estaban, hermanos, unos caballos, pero esos caballos de raza, dicen, estaban pero queriendo impresionar unas yeguas de esas también, de esas potranconas hermosas así, peludas, y andaba un burrito ahí.
Dice que el caballo le dijo: en los lomos de mis antepasados subieron los guerreros que llevaron la conquista a Inglaterra. Y el burrito se sintió medio apachurrado. ¿Cómo impresiona esta burra, esta yegua tan bonita yo con estas historias de esto que están contando? Y decía otro: pues uno de mis tatarabuelos fue el que llevó a Napoleón Bonaparte a la conquista de Francia. Entonces dije que el burrito se quedó viendo y dijo: yo solo sé que hace muchos años, en uno de mis antepasados, sobre sus espaldas, entró el Salvador del mundo a Jerusalén. O sea, si yo soy el burrito de Cristo, bendito sea el Señor. El otro burrito es que se creía, el otro burrito era jactancioso. Y decía, mamá, le decía: mira cómo me aplauden cuando entro a Jerusalén. Me pusieron palmas, mamá, pusieron palmas para que yo pasara y me decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Así nos pasa a nosotros cuando somos siervos de Cristo y creemos que somos nosotros. No, mijo, usted solo es el burrito donde Cristo va montado. ¿Ven? Si usted se cree otra cosa, usted, hermano, está mal. Porque quien tiene que estar arriba es Cristo. Entre más Cristo aparece, usted más va a desaparecer. Y entre más usted aparezca, así grandote y feo, Cristo va a desaparecer. Porque lo bonito de usted es la gracia de Cristo. Sin la gracia, hermanos, estamos desgraciados. Pues sí, sin gracia es desgracia, sin gracia es no gracia. Amén. Juan capítulo 14. Vamos a leer ese capítulo. Versículo 2 y 3. Agarremos, por favor, esta palabra. No permita que el diablo se la robe. Llévesela en su corazón. Algunos dicen: ya sé de lo que habla el pastor. No sabe de lo que voy a hablar esta noche. Porque Dios todos los días nos da un tema nuevo, diferente. Cuando usted está buscando en el raudal de la gloria de Dios, Dios habla constantemente y no habla cosas repetidas. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, pues voy a prepararles lugar a vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice ahí? Vendré otra vez. Eso se llama arrebatamiento. Amén. Dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, iglesia, jóvenes, ancianos, viejitos, tatarabuelos y todos los que estamos aquí en este lugar, algo hermoso, hermanos, es que tenemos esta promesa y esta promesa sigue vigente. Amén. La promesa de que Cristo viene sigue vigente. Es algo que puede suceder hoy, puede suceder mañana. Todas las generaciones lo han esperado. Todas las generaciones. Pero yo creo que nosotros somos la generación que más cerca está de la segunda venida de Cristo. Porque aunque Cristo no dijo cuándo iba a venir, el día y la hora, pero sí nos dijo: cuando vean estas cosas. O sea, hay señales que estamos observando, que estamos viendo, que nos indican que Cristo pronto viene. Y la señal que le voy a poner ahora es la señal de Israel. Ah, ¿verdad que no les había hablado de eso? Israel, hermanos, es una nación que está ligada completamente a las profecías bíblicas. Si usted quiere saber cuándo va a venir Cristo, empiece a observar la nación de Israel. Empieza a observar lo que está pasando con ellos. Empieza a observar lo que ha sucedido en esa nación en menos de 100 años. Y usted se va a dar cuenta que Dios está acelerando los tiempos. Está acelerando las profecías. Hay profecías que ya se cumplieron, hay otras que están en cumplimiento y hay otras que se cumplirán pronto. Pero que Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Amén. En Deuteronomio capítulo 4, mire lo que pasó. Deuteronomio capítulo 4, la Torah nos dice y nos enseña esto. Dice la palabra del Señor. Capítulo 25. Esto les iba a suceder a ellos por el hecho
de ser desobedientes a la voz de Dios y a la Torah, o a la ley de Dios. Esto les iba a suceder. Dice el versículo 25, cuando hayas engendrado hijos y nietos, y hayas envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seas destruido. Y Jehová los esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y de piedras, que no ven, que no oyen, que no comen, que no huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová, lo hallaréis, si lo buscareis de todo corazón y de toda tu alma. Esta es una condición de lo que Dios a ellos les regaló. Dios tiene condiciones, amén. Dios te da regalo, pero también te da condiciones. La obediencia a su palabra, a su mandato, es una condición. Ellos tenían la tierra prometida. La Torah nos dice que la condición era que ellos debían ser fieles al Señor. Entonces, el problema es que ellos no fueron fieles, porque el asunto es, hermanos, que usted humanamente puede decir, yo voy a serle fiel al Señor hasta la muerte, pero es algo difícil, porque esta carne pelea siempre, hermano. Esta carne siempre se va a oponer a la voluntad de Dios, y siempre se va a oponer a que usted honre a Dios. Usted va a ir a cualquier parte menos a la iglesia, no va a querer venir a la iglesia. Usted va a querer hacer cualquier cosa en el día menos orar, menos estar leyendo la palabra. Ahí está todo el día con ese Facebook, mira, para arriba y para abajo, para nada, y ahí es pura basura. Sin embargo, aquí hay vida. Aquí hay vida. Nosotros ahí las redes sociales las usamos para bombardearlas de palabras. Búsquenos. Pura Biblia, Biblia, Biblia. Y la gente dice, estos son fanáticos, están locos. ¿Sabes qué? Es que si vamos a usar las cosas, las vamos a usar para dar vida y no para estar ahí perdiendo el tiempo. Amén. Entonces, para eso no hay tiempo, para sentarse un momento, tomarse un café en la mañana y poner la Biblia y empezar a leerla y leerla y leerla. Lo hace un día, dice usted, voy, sí, Señor, te voy a cumplir. Te prometo que este año me leo la Biblia toda. Leyó 2 capítulos y ya el 2 de enero ya se le olvidó. El 3 de enero ya ni se acuerda de la Biblia. Hermanos, ¿es así o no es así? Así nos pasa muchas veces. Y yo les digo, hay muchos que sí lo están haciendo, hay muchos que están leyendo, pero la mayoría no lo está haciendo. La mayoría andan corriendo buscando palabras, pero la palabra está aquí. La palabra está aquí, está para ti, está para mí, amén. Entonces, esto pasó con los judíos. Ellos desobedecieron y, hermanos, fueron expulsados de la tierra. Deuteronomio 28, miren lo que dice también, versículo 64. Hoy estamos la Biblia alzada, hermanos. Así que agarren la Biblia y ayúdenme, por favor, que truene. 28:64, miren lo que dice Deuteronomio. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la peña. Por eso que usted ve un montón de gente con un montón de leños en la cabeza, porque no conocen al Dios de Israel, al Dios verdadero. Entonces el que no sirve a Dios va a servir al diablo. Y el que no sirve al Dios verdadero se va a tener que montar un montón de leños en la vida. Pura basura. Pero voy a decir algo. Mire que eso es peligroso. Un señor ahí sale en las redes que casi lo mata un pichingo de feos. Esta vez si él era pelón, el pobre señor casi. Y vi que la gente no está tan ciega que no van a auxiliar al Señor, sino que a ver qué le pasa al muñeco. Porque cuando tú no obedeces la verdad, le vas a hacer caso a la mentira del diablo. ¿Amén? Pero nosotros, gracias a Dios, que estamos en la verdad, ¿o no? Estamos en la palabra, en la verdad. Entonces esta promesa, o esta condición, esta maldición a ellos les cayó.
Hermanos, cuando Cristo llegó, en la época de Cristo, ellos ya estaban dispersos. En el tiempo del rey de Babilonia, ellos, hermanos, fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Amén? ¿Se acuerdan de Jeremías, cómo lloraba? Ellos estaban cautivos. Cuando habla la Biblia en el Salmo 126 y dice, cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, es porque estaban cautivos, estaban en tierras extranjeras, Dios los había expulsado. Lea Segundo de Reyes capítulo 17 y usted va a ver todo lo que ellos hicieron. Dice, sirvieron a los Baales, a Astarot, hicieron altar en lugares altos donde adoraban y quemaban a sus hijos y los ponían en el fuego. ¡Qué triste! Después de ver un Dios, de conocer a un Dios, hermano, que los había sacado con su presencia, dice la Biblia, allí en Deuteronomio 4, que con su presencia los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, y después de haberlo observado y haber visto su gloria, se fueron a adorar basura. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Solo a Dios adorarás. A Él solo servirás. Eso es algo que usted debe hacerlo regla. Ni a su mamá le diga te adoro. No, adore solo a Dios. Dígale mamá te amo. Mamá te amo, pero no solo dígale te amo, porque estamos cansados de gente que dice te amo, te amo. Dígale te amo y póngale un Benjamin Franklin en la mano ahí. Demuéstrelo. El amor no se dice, se demuestra. Con lealtad, con fidelidad, con integridad. Amén, iglesia. A mí no me diga que me ama. A mí invíteme a comer para ver si es cierto que me ama. Es bueno expresarlo, pero también demostrarlo. Entonces, hermanos, vemos que en Babilonia ellos estaban cautivos allá, estaban perdidos. Pero vino Dios y estudiamos aquí el año antepasado el libro de Nehemías y vimos cómo Dios empieza a trabajar para que regresen a Jerusalén. Nehemías, si usted lo lee todo, usted va a ver cómo fue el retorno de ellos a Jerusalén, pero no pudieron establecer una monarquía porque ya Dios los había expulsado. Dice Dios que hasta que los aborreció, los expulsó, porque Dios no permite, hermanos, la hipocresía, ni la idolatría, ni la falsedad. Si vas a servir a Dios, hazlo de corazón, amén. Amén. Hazlo con gracia, hazlo con gozo, con alegría. Cuando te toque servir en los cultos y en los grupos de servidores, hazlo con todo el alma, porque no sirves al hombre, sirves al Dios de Israel, al Eterno, al Santo. Cuando tú te subes a un altar y cantes, derrámate delante de la presencia de Dios. Cuando tú estés ahí alabando, aunque no te quepa las alabanzas, pero derrámate, deleítate, gózate, sácale el jugo a la presencia de Dios. Ese es el verdadero cristianismo. Amén. Ellos no se deleitaron en el Señor. Querían, hermanos, ver algo y empezaron a hacer vacas y las adoraban. Y empezaron a hacer muñecos feos y los empezaron a adorar. Y Dios los expulsó, los sacó, los echó de su presencia. Estoy hablando desde el pueblo de Israel como una señal de que Cristo viene. Cuando Cristo apareció hace 2000 años, ellos estaban, hermanos, en Judea, pero no estaban como un gobierno. Estaban siendo gobernados ¿por quién? Por Roma. Roma había puesto un gobernador llamado Herodes, el cual, hermanos, él gobernaba Judea y gobernaba a todos los judíos. Habían algunos sectores judíos que eran autoridades, pero eran autoridades cléricas, religiosas, no eran autoridades políticas. Amén. Cuando usted escucha, por ejemplo, del sumo sacerdote Caifás, era el sumo sacerdote, era una autoridad, pero no era una autoridad que tenía mayor relevancia, porque habían perdido la gracia, habían perdido todo el poder. Por eso es que a Cristo los celotes, vale más con la L, lo quisieron poner como rey. Qué importantes son las palabras, escriba bien en Facebook, por favor. Lo quisieron poner como rey, porque ellos esperaban un rey que los iba a liberar de la esclavitud, que los iba a liberar de la opresión. Porque los profetas habían profetizado a Cristo como un rey que los venía a liberar. Por eso es que ellos no lo recibieron. Porque ellos esperaban a un gran hombre que los iba a sacar, hermanos, con mano fuerte y que iba a establecer otra vez el reino de David. Por eso le dijeron, vas a volver a establecer el reino de David. No es en este tiempo, porque la profecía es dualizada. Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo está el tiempo conocido como el tiempo de la gracia, donde nosotros entramos en esta salvación. Entonces, hermanos, cuando Cristo da la profecía de Mateo capítulo 24,
Dice que se iban del templo y dice que le dijeron los discípulos: Señor, tú ves estos edificios que grandes, wow, como queriendo jactarse. Y Cristo les dijo: ¿saben qué? De cierto os digo que no quedará piedras que no sea derribada. Esa fue una profecía que se cumplió en el año 70. Los judíos que estaban en Judea, hermanos, les cayó un sitio de Roma porque hubo una rebelión en el año 70. Entonces Julio César mandó a un general llamado Tito. Ese general le puso un sitio a la ciudad de Jerusalén. Dicen que se murieron más de 1,5 millones de judíos en Jerusalén en el año 70. Y se fueron, hermanos, huyendo, y terminaron de esconderse, y terminaron de desaparecerse del planeta Tierra. Desaparecieron como nación. No se volvió a saber nada de ellos. Pasaron muchos siglos. Pero Cristo dijo: aprendan de la higuera. Cuando ya su rama reverdece y brotan sus hojas, el verano se acerca. Amén. Eso no sucedió en 1950 años. Fue en el año 1894 que apenas se pudieron reunir muchas autoridades judías para hacer algo que llamaron un congreso sionista. El congreso sionista, y escúcheme lo que le estoy diciendo porque es muy importante que usted entienda por qué Israel es tan importante en su vida y en la profecía. En 1894 se reunieron para establecer, ellos querían que las naciones se unieran para apoyarlos, para darles, hermanos, una tierra, o la tierra que les correspondía por historia, allá en Judea. No lo lograron. No lo lograron. Fue hasta el año 1948. Esa es una fecha muy importante. En el año 1948, hermanos, sucedió que las Naciones Unidas, en premiación a Albert Einstein, que Albert Einstein fue un judío, por haber desarrollado la bomba atómica, por haber hecho el desarrollo de dividir el átomo para poder, hermanos, hacer la bomba atómica que paró la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijeron: vamos a darles a los judíos un territorio allá en Judea. Eso pasó en el año 1948, pero eran solamente 650 judíos que regresaron a aquella tierra. La profecía dice que el pueblo judío iba a regresar. Miren lo que dice Isaías capítulo 43. Por eso les digo que es tan importante Israel en las profecías. Amén. Este es un mensaje largo, por eso lo vamos a hacer en varias etapas, porque quiero que lo disfrutemos. Isaías capítulo 43. Versículo 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Diré al sur y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Eso empezó a suceder. El éxodo hebreo, judío, empezó a suceder en el año 1948. Empezaron los judíos a regresar a Israel. Empezaron a regresar a Israel, de todas las naciones, de todas las naciones. Y dicen: ¿qué es lo que está pasando? Había otro problema. Allá no llovía, porque es una zona desierta. 60% de desierto es la tierra de Israel. Y empezaron, hermanos, las lluvias a incrementarse. Miren cómo Dios va cumpliendo la profecía, porque Cristo viene pronto. Amén. Dice que las lluvias se incrementaron en un 300% en la zona de Israel. Después de que no llovía,
la lluvia se empezó a incrementar. Y también Dios les dio a ellos la habilidad de poder hacer sistemas de riego. Y hoy Israel es uno de los número uno en el mundo de los sistemas de riego en los desiertos. Hoy, hermanos, la gente va a los desiertos y esa tierra que antes era desierta, dice en Ezequiel, la profecía dice que la tierra iba a ser llena de fieras y era desierta. Después iba a ser una tierra donde muchas naciones iban a ir, porque esa tierra iba a ser llamada el paraíso. Y hoy Israel se ha convertido en un paraíso donde todo el mundo quiere ir allá, hermanos. Todo el mundo quiere ir a conocerlo. Se ha convertido en una nación en menos de 100 años, en una de las naciones más poderosas del mundo. Tiene Israel uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Hermanos, había un problema porque estaba la ciudad de Jerusalén, estaba gobernada, hermanos, por los franceses. En las cruzadas habían tomado los italianos, los franceses, pero había otra profecía que dice que también se necesitaba que los gentiles salieran de Israel. Lucas capítulo 21. Ellos tenían su tierra ya tenían su gobierno, pero no estaban ellos en Jerusalén. Pero la Biblia dice que el tiempo de los gentiles tenía que acabarse. Mire esto. Lucas capítulo 21, versículo 24. Ponga atención, abra su mente, su corazón para la palabra de Dios, porque Cristo viene. Si tú estás dualizado y estás queriendo volver al mundo, déjeme decirle, hermanos, que no es tiempo de estar pensando en volver atrás. Amén. Vamos con todo, vamos hacia adelante, vamos al evangelismo el martes. Amén. Nada más para Cristo, porque Cristo viene. Y después nos vamos al downtown, hermanos, a predicar como locos. Si nos corren, que nos corran. Pero nosotros, mire, esta semana el martes fue una experiencia. Yo me quedé asombrado de los 4 grupos que fuimos a evangelizar. Y me quedé asombrado, y lo voy a decir, de algunas corderitas que andaban con nosotros ahí. Hermanos, se metían allá y yo decía, Señor, cúbrela con tu sangre, que no me la van a sacar corriendo ahí. Van a Graciela, van a Cristina. Hermanos, y qué lindo, una generación así quiere el Señor, agresiva. No ese cristianismo pasivo que quiero servirte, Padre, revélame. Por favor, tiempo de que te levantes de verdad como un soldado de Cristo. Amén. Como un hombre y una mujer de Dios. Porque Cristo viene pronto, al instante. Pronto viene el reino. Amén. Vamos a empezar a avanzar aquí. Dice el versículo 24: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Mire, ya ahí sucedió. Y luego dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Repita conmigo esa frase: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Usted sabe que los gentiles ya salieron de Jerusalén? ¿Cuándo sucedió? En la guerra del 67, en la guerra de los 6 días. ¿Cuántos han escuchado la guerra de los 6 días? ¿Qué pasó con la guerra de los 6 días? Se reunieron todos, Irán, Egipto, todas las naciones que están alrededor de Israel, para desaparecerlo, porque Israel tiene, hermanos, puros enemigos nocivos, tóxicos. Los que están alrededor de ellos son tóxicos, los quieren destruir. Pero como ese pueblo tiene una promesa, que es la promesa de un Dios que no cambia, de un Dios que le he dicho no temáis porque yo estoy contigo, entonces dice, hermanos, que empezaron, le voy a explicar, miren, en esa guerra los iban a desaparecer. Israel no estaba tan potente en su aviación. ¿Y sabe qué hicieron los judíos? Hicieron aviones de cartón y los pusieron en sus aeropuertos. Y mientras los egipcios andaban bombardeando los aviones de cartón, los judíos andaban bombardeando las bases aéreas de Egipto. Y es más, terminaron de tomar la tierra que les correspondía a ellos y extendieron el territorio, y el tiempo de los gentiles se terminó en Jerusalén. Porque esa profecía está ahí, dice hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Hay un amigo mío que fue a Israel y dice que el guía de allá le contó a él un misterio. Dice que su padre peleó en esa guerra. Dice que en el desierto, dice que su padre le contó
que en el desierto miraban unos hombres altos que corrían como rayos. Hay un Dios que cumple su promesa. Amén. Aunque yo le voy a decir algo, Dios tiene promesas para ellos, pero yo tengo mis promesas también, y una de ellas es contar con Cristo con poder. Ellos tienen la suya. Yo le decía a un Dios, tú tienes tus promesas, pero yo tengo las mías también, así que estate quieto, porque las mías son poderosas, porque mi Dios se llama Jesucristo también, el cual me prometió que viene pronto a llevarme. Amén. El trato de Dios con Israel es uno, el trato de Dios con su iglesia es otro diferente. No se meta usted en los tratos de Dios con ellos, que se arreglen ellos con Dios. Yo ya me arreglé con Dios a través de Cristo. Amén. Dice hermanos, que en ese tiempo, dice que los egipcios tiraban bombas hacia Israel, y dice que venía un viento de Israel, y sacaba las bombas hacia Egipto otra vez. ¿Cómo es Dios de fiel a su palabra? ¿Cómo es Dios de fiel a su promesa? Y Dios de fiel a las profecías que se están cumpliendo. Amén. Entonces miren, dice el versículo que sigue: entonces habrá señales en el sol. Estas son las señales que siguen después. Habrá señales en el sol. ¿Y dónde más? En la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia. Sígalo leyendo. Sígalo leyendo. Amén. Ahora miren, lo voy a leer yo. El versículo, cuando estas cosas comiencen a suceder, el versículo 28. Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está. Cristo viene. Esta palabra de Cristo dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, oiga, hay que estar con la cabeza. No, deje de agachar la cabeza, levante la que Cristo viene. ¿Sabe cuál es otro problema que tenían los judíos? Que se había perdido la lengua hebrea. Era una lengua muerta. Históricamente jamás una lengua que se murió ha vuelto a resucitar. ¿Y sabe qué pasó? Hay una profecía en Sofonías capítulo 3 versículo 9 que dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de lengua, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que todos me invoquen en común consentimiento. O sea, se iba a rejuvenecer y se iba a restaurar la lengua hebrea. Y hoy en día se enseña hebreo por todo el mundo, hermanos. Hasta yo quise aprender, pero mi esposa me dijo que aprender inglés primero. Pero no me detuvo, solamente que me dijo: papi, aprendí inglés. Después en hebreo. No quiere que hable en hebreo primero, ¿no? Entonces, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué dice? Erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Con Cristo nos vamos pronto. Después vamos a estudiar las señales de la naturaleza, las señales de la sociedad corrupta, las señales de lo que habla aquí del bramido del mar, del envejecimiento del planeta. Hermanos, hay muchas cosas que nos están diciendo todos los días. Usted sabe, hermanos, que los hermanos de antes de 1950 no entendían cuando la Biblia dice: si te remontares a las estrellas, de ellas te tomará mi mano. En el 1954 se subió el primer satélite al espacio. La tecnología está, hermanos, avanzada, que hoy en día están aquí grabando por Facebook. Está algo bonito ahí, sí, ¿verdad? Bueno, qué bien. Hoy están grabando por Facebook. Aquí lo pueden estar viendo en China, en Japón, en Europa, en Honduras, en todo el mundo. Esa es el avance de la ciencia, que tú lo tienes en tus manos. La profecía que está en Daniel, capítulo 12, dice que la ciencia se aumentará. Nunca antes había sucedido lo que está pasando hoy. En el año 1800 la gente se alumbraba todavía con candiles y con mocotes, y hermanos, y la fuerza motriz eran los caballos. No existían los carros. ¿Sabe que la profecía de Nahum capítulo 3 dice que los carros correrán por las plazas con gran estruendo, como rayos, como relámpagos? Y yo observo esa profecía y yo lo que veo es una autopista llena de autos. Amén.
Así dice. Dice, los carros correrán por las plazas con gran estruendo, dice. O sea, y todo está, nosotros lo estamos observando, lo estamos viendo. Y la iglesia tiene que despertar. Tenemos que hacer algo, no se quede sentado, tenemos que activarnos, iglesia. Cierro con esto esta noche. Y este mensaje me gustó porque este mensaje lo dio el primer ministro israelí. Vamos a ver si lo tengo acá todavía y no lo borré. Y esta es una gran realidad. Mire esto, escúchenlo. Y con esto cierro. Dice así: el señor Netanyahu dijo: solo hace 70 años los judíos fueron llevados al matadero como ovejas. Eso fue citando a Hitler. Hace 60 años no teníamos país ni teníamos ejército. Apenas unas horas después de la creación del Estado, 7 países árabes declararon la guerra en nuestro pequeño Estado judío. Éramos solo 650 judíos contra el resto del mundo árabe, sin ningún ejército de defensa de Israel. Póngale atención a eso. Nuestra fuerza aérea poderosa, solo personas valientes. Líbano, Siria, Irak, Jordania, Egipto, Libia. Gloria a Dios. La tecnología lo sobrepasa a veces a uno. Amén. Dice, hace 35 años hemos luchado contra 3 ejércitos más poderosos en el Oriente Medio y nosotros los barrimos, sí, en 6 días. Hemos luchado en contra de diversas coaliciones de países árabes que ningún ejército moderno y muchas armas soviéticas, y siempre hemos vencido. Hoy tenemos un país, un ejército, una potente fuerza aérea, un estado cuya economía exporta millones de dólares. Intel, Microsoft, IBM desarrolla productos para todo el mundo en nuestras tierras. Nuestros médicos reciben premios por investigación médica. Tenemos numerosos premios Nobel en todas las áreas. Hemos hecho florecer el desierto. Vendemos naranjas, flores y vegetales a todo el mundo. Israel ha enviado a sus propios satélites al espacio, 3 satélites al mismo tiempo. Estamos orgullosos de estar en el mismo rango de Estados Unidos, que tiene 250 millones de habitantes, Rusia, que tiene 200 millones de habitantes, China, que tiene 1.300 millones de habitantes, Europa, Francia, Gran Bretaña, con 350 millones de habitantes. Estos son los únicos países en el mundo que envían objetos al espacio. Israel es ahora parte de la familia de las potencias nucleares, con Estados Unidos, con Rusia, China, India, Francia y Gran Bretaña. Nunca lo hemos admitido oficialmente, pero todo el mundo lo sabe. Solo hace 60 años nos llevaron avergonzados y desesperados al sacrificio. Tenemos recientes las ruinas humeantes de Europa y ganamos nuestras guerras aquí con menos que nada. Hemos construido nuestro pequeño imperio de la nada, que es jamás para querer asustarnos, para amedrentarnos o ustedes nos hacen reír. La Pascua se celebró, no olvidemos de qué se trata. Hemos sobrevivido, escuche esto, a Faraón, sobrevivimos a los griegos, hemos sobrevivido a los romanos, sobrevivimos a la Inquisición de España, hemos sobrevivido a Hitler, hemos sobrevivido a los alemanes, hemos sobrevivido al Holocausto, hemos sobrevivido a los ejércitos de 7 países árabes, hemos sobrevivido a Saddam Hussein, seguiremos sobreviviendo también a los enemigos de hoy. Piense en cualquier otro momento de la historia humana, pensar en ello. Para nosotros, el pueblo judío, la situación nunca ha sido mejor. Vamos a afrontar el mundo. Recordemos todas las naciones o culturas que una vez trataron de destruirnos, hoy ya no existen y nosotros todavía estamos aquí. Egipto, los griegos, Alejandro de Macedonia, los romanos, a quien habla de latín, ¿quién habla latín estos días? Dice, la nación, y miremos la nación de la Biblia, los esclavos de Egipto, todavía estamos aquí y hablamos el mismo idioma antes y ahora. Los árabes no lo saben, pero aprenderán que hay un Dios
mientras mantengamos nuestra identidad, estaremos por siempre. Así que les pedimos perdón por no preocuparnos, por no llorar, por no tener miedo. Las cosas que están bien aquí podrían ser ciertamente mejor. Sin embargo, no crean en los medios de comunicación, ya que no dicen que las fiestas siguen teniendo lugar. La gente sigue viviendo, la gente sigue saliendo, y la gente sigue saliendo para ver a sus amigos. Este es un mensaje del primer ministro israelí. Y lo que dice es una gran verdad. Dios ha preservado esa nación porque es una nación profética. A Israel se le conoce como el reloj de Dios. Así que el reloj ya está por marcar las 12. Estemos nosotros como iglesia despiertos. Pónganse de pie.